Bueno, pues sí, como recordaba nuestro pastor, nos encontramos en esta serie de estudios que damos los miércoles, doctrina, con la intención de recordarla, meditarla, disipar algunas dudas y continuar siendo edificados el día a día en el Señor. Y hoy quiero hablarte del Espíritu Santo. Quiero hablarte y profundizar un poco a través de lo que creemos sobre el Espíritu Santo, lo que tenemos y lo que enseñan las Escrituras acerca del Espíritu Santo. Una parte muy importante que a veces con el tiempo, en cierta forma, pues vamos dejando o vamos soltando en cierta manera a causa de, pues puede ser ignorancia o puede ser el no profundizar. Pero para hacerlo o para enseñarte acerca del Espíritu Santo, para que tú y yo aprendamos acerca del Espíritu Santo, tenemos que enfocarnos en la vida de Jesús, ir a la vida de Jesús. Y con esto, con esta enseñanza, quiero remontarme exactamente a la vida de Jesús para que entendamos quién es el Espíritu Santo y qué beneficios tan grandes tengo. Y qué es lo que Jesús ha enseñado y qué es lo que Dios quiere, cuál es el propósito del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, si nos damos cuenta, la vida de Jesús fue marcada por el Espíritu Santo de principio a fin. Jesús, antes de ascender al cielo, les dice a sus discípulos, nos dice a ti y a mí, que necesitamos la llenura del Espíritu Santo, que necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder vivir la vida cristiana. Necesitamos, Jesús ve esa necesidad y dice, necesitan el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque viene una vida, una vez que Él ascendería a los cielos, viene algo en lo que llevarían a cabo los discípulos y necesitaban el Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, ¿para qué? Para ser testigos de Jesucristo, para poder vivir en santidad, para poder llevar nuestra vida cristiana. Pero muchas veces algo que yo veía o algo que he visto a lo largo de ejercer el ministerio es que muchas veces es más fácil conectar, por ejemplo, con el concepto de Padre, de Dios Padre. Tenemos a la Trinidad y conectar con la parte de un padre pues viene a ser un poco más sencillo porque pues identificamos que es un padre, muchos de nosotros tenemos padre, estamos relacionados con ello. Y también con Jesús, cuando pensamos en Jesucristo, Dios hecho hombre, también es más sencillo conectar porque es hombre, un hombre que sufrió, que padeció, que se hizo igual a nosotros. Y esta parte de conectar con ello también lo es. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, he notado que hay cierta dificultad porque es algo que no podemos como asemejar al pensar o decir espíritu, pues dices, no he visto un espíritu o tengo nociones de lo que podría ser un espíritu en ese sentido y hay cierta dificultad para poder identificarse en ese sentido. Ahora, para esta parte, como te decía, no hay algo a lo cual lo podamos a asociar y por tanto podemos o solemos cometer errores al hablar, al expresarnos sobre el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es una neblina, no es vemos que la Escritura a menudo se refiere al Espíritu Santo como una paloma, por ejemplo, como un viento fuerte, como lluvia, como fuego, y entonces conectar con esos elementos, pues no es difícil, ¿verdad? Pero no partamos desde ahí. El Espíritu Santo no es una cosa, no es un elemento. No es una forma en este sentido, no es una paloma, no es el viento, no es una cosa. No es tampoco el Espíritu Santo una experiencia.
También a veces queremos marcar en el calendario con una cruz el día en el que creo que recibí el Espíritu Santo, que hablé lenguas y que fue un acontecimiento, y ahí dejarlo como el día, una experiencia. Pero tampoco lo es, el Espíritu Santo no lo es. Eso no es el Espíritu Santo, no es una experiencia de un momento. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Ahora, vamos, como te decía, para entenderlo, vayamos a las Escrituras y veamos la vida de Jesús. Fue obra del Espíritu Santo que Jesús fuese concebido, que viniera a este mundo. Leemos en Lucas capítulo 1, del versículo 26 en adelante. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Desde el inicio vemos que desde el hecho en que María quedara embarazada es una obra del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo que esta joven, siendo virgen, estando prometida con José, pero no habiendo tenido relaciones, por eso lo expresa: no he conocido varón, que en su vientre estuviera Jesús. Y sabes, partiendo desde ahí, es una obra del Espíritu Santo que tú y yo estemos aquí, que tú y yo hayamos nacido de nuevo, que tú y yo hayamos buscado a Jesús. No es porque tú y yo fuéramos tan inteligentes, o porque lo analizamos y dijimos: sí, esto es lo que tiene que ser. No. Fue una obra del Espíritu Santo que nos atrajo a Jesús, el mismo Espíritu Santo obrando en ti y en mí. Eso es lo que nos lleva a Jesús. Ahora, pero no termina ahí. Esa no es la obra completa del Espíritu Santo, ni en la vida de Jesús, ni en nuestra vida. Encontramos a Jesús, nace de la Virgen María en Belén, como sabemos la historia, en el pesebre, y la Biblia se mantiene en quietud. Si tú te das cuenta, se mantiene en quietud una vez que se da el nacimiento, y no nos dice mucho de los primeros 30 años de vida de nuestro Señor Jesucristo. Él vive, o podremos ver que vive una vida muy cotidiana, pero quizá encontramos una ventana reducida en los evangelios donde se nos narra un poco de lo que sucede a los 12 años cuando se queda en el templo y los papás lo dan por perdido algunos días. Pero a los 30 años vuelve a aparecer o se retoma esta parte sobre la vida de Jesús, y vamos a Mateo 3, el versículo 16. Entonces dice: Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios
que descendía como una paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A partir de aquí nos deja y nos ayuda mucho a entender quién es el Espíritu Santo, entender que es Dios. Ahora vemos a Jesús parado ahí en el Jordán, el Espíritu Santo está descendiendo sobre su vida. Escuchamos también la voz del Padre que se refiere a él como su Hijo amado, en quien tiene complacencia. Vemos a la Trinidad en operación, no siendo una más que el otro, no diciendo es que es más el Padre, es que es menos Jesús, es que el Espíritu está acá. No, sino están en completa armonía, en comunión, y viene el Espíritu sobre él. Y fíjate qué padre, avanzamos a Mateo 4, y dice Mateo 4, el versículo 1 en adelante: entonces Jesús fue llevado, ¿por qué? Por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces vemos quién llevó a Jesús al desierto: el Espíritu. Es llevado por el Espíritu. El Espíritu Santo lo lleva al desierto y estuvo en ayuno de 40 días. Dice la Escritura que en el momento más débil, en el momento más intenso de ese ayuno, sintió hambre. Y aquí hay una particularidad: el enemigo viene en el momento más débil. ¿Cuántos se pueden identificar con esto? En el momento más crítico de la vida, cuando estás más cansado, cuando estás más desanimado, cuando estás triste, y es cuando el enemigo viene y trae la tentación, la sugerencia, la tentación a nuestra vida. Pero sabemos o leímos que Jesús venció. ¿Cómo es que lo hace? ¿Cómo es que vence? Lo hace en el poder del Espíritu Santo, y es el poder del Espíritu Santo que nos da a ti y a mí la capacidad de vivir la vida cristiana. Tú y yo, en nuestra fuerza humana, no podríamos hacerlo. Por eso Dios incluso dice que los 10 mandamientos son un maestro para traernos a Cristo, porque no hay ninguno sobre la faz de la tierra que pueda cumplir los 10 mandamientos o llevarlos por su fuerza. Vamos a fallar, pero el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas, escucha esto, nos da el poder para vencer. Y Jesús nos lo ha enseñado. Una vez ha recibido el Espíritu desciende sobre él y es llevado al desierto. Y en el desierto no está solo, hace frente en el poder del Espíritu. Ahora dice Lucas 4, fíjate, nos da más información en el versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ahora aquí está Jesús en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien trae, ya vimos su nacimiento. Es el Espíritu Santo que viene sobre él y le unge. Es el Espíritu Santo que lo lleva al desierto y está con él y permanece con él y lo ayuda a vencer la tentación en ese momento. Y es ahora el Espíritu Santo que lo está llenando de poder. Hebreos 4, versículo 15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando tú y yo enfrentamos las tentaciones de la vida que vienen, tú y yo ya no las enfrentamos solos.
Dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en su vida. Y esto nos enseña algo muy grande. El Espíritu Santo no puede ser dejado de lado, no puede ser decirse no entiendo a qué se refiere y me quedo así, o me niego a profundizar, o solo dejarlo en una experiencia, o solo nulificarlo pues es algo que no logro entender muy bien y ya lo haré más adelante. Sino entender que está obrando en nuestras vidas, que es Dios, que está presente. Es Pablo que nos dice en 2 de Tesalonicenses 2, que el Espíritu Santo nos santifica. Es el Espíritu de Dios, y tú y yo necesitamos en nuestra vida al Espíritu Santo para poder llevar una vida santa. No es bajo tu esfuerzo físico. No es bajo la disciplina, claro que tiene que ver, pero no es un bonito deseo, no es tampoco un propósito de año. Necesitamos al Espíritu Santo para llevar nuestra vida cristiana, una vida santa, para honrar a Dios, para poder obedecer su palabra. Yo necesito al Espíritu Santo obrando en mi vida. Ahora, es el Espíritu Santo de Dios dando la capacidad sobre Jesús, y vemos aquí que hace un parteaguas en la vida de Jesús, que es un antes y un después. El Espíritu Santo desciende sobre su vida, es un antes y un después, porque sale del desierto, lo vemos ya lleno de poder en el Espíritu Santo, habiendo vencido la tentación. Y ahora, antes de los primeros 30 años, la Biblia no nos enseña que hubiese hecho algún milagro, no nos dice nada. No nos dice que siendo niño hacía milagros, siendo un bebé, no nos lo dice o no nos lo enseña así la Escritura, sino en el poder del Espíritu Santo. Antes de esos 30 años no había ningún milagro registrado. Pero ¿qué sucede? Hechos 10, versículo 38. Fíjate bien. Dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si Jesús, el Hijo de Dios, debía tener esta llenura del Espíritu Santo, ¿cuánto más tú y yo no la necesitamos? Llenos del Espíritu Santo. Y no es un evento, no es un día, estás lleno del Espíritu Santo, una persona de la Trinidad. Ahora, el Espíritu Santo viene y lo llena, el Espíritu Santo le da poder, el Espíritu Santo es ¿quién? Pudiéramos preguntarnos, ¿es quién? Pues es Dios con él, es Dios con Jesús, el Espíritu Santo, Dios con nosotros. Ahora, el verso 39 continúa diciendo, de ahí mismo en Hechos 10, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Todos los milagros que Jesús hizo, sanando enfermos, echando fuera demonios, resucitando muertos, todo fue en el poder del Espíritu Santo. Obrando en el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo obrando en él. Ahora, recordemos que los discípulos se refieren a Jesús como Jesucristo, y Jesucristo, Cristo pues no es su apellido, se refieren a él como el ungido. Cristo significa esto, el ungido. Él es ungido por el Espíritu Santo, desciende el poder del Espíritu Santo sobre él, lo unge, y él obra en este obrar de Jesús es a través del poder del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo obrando en él. Pero no termina ahí, repito, la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Mira, vamos a Romanos 8, verso 11. Dice así: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora ¿en dónde? En vosotros. O sea, no es una experiencia, no es algo pequeño, no es algo reducido, ni es una voz imaginaria.
El Espíritu Santo mora en nosotros y es una realidad plena. Que a veces, como te decía, por ignorancia o por falta de ejercitarnos en disciplinas, lo vamos dejando como algo, pues es algo en la práctica, ¿no? Pero no es así, mora en nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ya lo vimos, viene sobre María, queda embarazada con Jesucristo, el Hijo de Dios. Desde su concepción vemos al Espíritu obrando en su vida, el Espíritu Santo desciende sobre él, el Espíritu Santo está con él para enfrentar las tentaciones que el enemigo trae a su vida, y el Espíritu de Dios está con él ahora al ministrar y al liberar y al sanar, y cuando él es crucificado, puesto en una tumba, el Espíritu Santo que viene, es el Espíritu Santo que viene sobre Jesús y resucita su cuerpo de los muertos. Esto nos está enseñando Romanos, y es ese mismo poder del Espíritu Santo que opera en tu vida y en mi vida, y hay algo enorme en nosotros que a veces ignoramos y por eso creemos que vivimos pues con falta de éxito. Creemos no tener una vida exitosa, pero es porque ignoramos la bendición tan grande de Jesús en la cruz, ese acto de perdón, de acercarnos con el Padre, su misericordia, su gracia y la promesa, la herencia, la garantía de que regresaría. Es el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo dado a nosotros, y con ello se encuentra la facultad para poder llevar una vida cristiana plena y exitosa. Ahora, ese mismo Espíritu Santo, como te decía, opera en ti y en mí. Nosotros a veces por descuido lo ignoramos, pero Dios quiere que el Espíritu Santo pueda obrar en su poder dentro de ti y dentro de mí, es su deseo. Ahora, es el Espíritu Santo obrando, capacitando, resucitando. Jesús mismo declaró a sus discípulos, les dijo en varias ocasiones, tú puedes leer ahora que hemos tenido estos retos de estar leyendo constantemente el Nuevo Testamento, vemos que Jesús a los discípulos en varias ocasiones les dijo que iba a morir, que iba a padecer, y ellos no lo entendían. Ahorita veremos hasta cuándo lo llegaron a entender, pero Jesús les dijo, fíjate, Juan 16, versículo 7, pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús, mientras estaba aquí en la tierra, estaba, pues de cierta forma, no me gusta la palabra, pero está atado a un cuerpo físico. Pero si Jesús, por ejemplo, si estaba en Galilea, ahí estaba, y no estaba en otra región. Ahora, tú tenías que ir a Galilea para hablar con Jesús, para ser tocado por Jesús, para ver qué estaba enseñando Jesús. Y Jesús está diciendo, es mejor que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, voy a enviar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ya no va a estar en Galilea solamente. Ya no va a estar solamente, el Espíritu Santo va a estar en ustedes. El Espíritu Santo va a estar en ti en la Ciudad de México, el Espíritu Santo va a estar en ti en el Estado de México, el Espíritu Santo va a estar en Chiapas, el Espíritu Santo va a estar en donde estés, en Europa. El Espíritu Santo va a llenar su cuerpo, cada hombre, cada mujer. Juan 16:13, seguimos leyendo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, hay doctrinas incluso que erróneamente dicen que no se hable tanto del Espíritu Santo porque le resta en cierto sentido atención a Jesucristo, pero aquí entendemos que es algo errado.
pues es el Espíritu Santo que viene a tu vida y a mi vida para revelarnos a Jesucristo y para enseñarnos de Jesús. Es el Espíritu Santo, también puede ser llamado de esta forma, es el revelador. Romanos 8:15 nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Sabes? El Espíritu Santo que viene a tu vida y a mi vida nos da una revelación de Dios como papá. Y no sobre un padre lejano, sino Abba, Padre, papito. Nos da una revelación de Dios como un Dios de amor, un Dios compasivo, un Dios presente. El Espíritu Santo es el que nos revela, y luego el Espíritu Santo también nos revela quiénes somos nosotros. Eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que el enemigo quiere hacer es distorsionar o desvirtuar la identidad que tú tienes. Hoy el pleito más grande es ese, la distorsión de la identidad de cada ser humano, distorsionar la identidad que Dios les ha dado. Pero escúchame, ¿quién es el que viene a hablar la verdad sobre nuestra identidad? El Espíritu Santo. Romanos 8:16 dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es el Espíritu Santo que no solo me revela al Padre, no solo me revela al Padre cercano, a papito, no, es el Espíritu Santo que me revela a Jesucristo, sino también me revela quién soy en Dios. ¿Quién soy en Dios? Que soy un hijo amado, que soy un hijo aceptado, que soy un hijo aprobado por el Padre. Y es el Espíritu Santo que viene a revelarnos nuestra herencia. No solo quién soy en Dios, sino lo que tienes en Dios. No solo la parte de quién eres, sino lo que tienes. El Espíritu Santo mismo es la herencia que Jesús dejó, es la garantía. Es como cuando tú le dices a alguien: te presto esto, y le dices: ¿me vas a pagar? No, dame una garantía. Pues Jesús le da eso a la humanidad, le da el Espíritu Santo y dice: esta es la garantía de que estoy con ustedes hoy hasta el fin del mundo y de que regreso. Ahora, como te decía, no solamente nos va a revelar quién somos en Dios, nos va a revelar qué es lo que tengo en Dios. Primera de Corintios 2, versículo 12. Leemos, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuántos quieren saber lo que Dios nos ha dado? Es el Espíritu Santo quien te lo revela. Es el Espíritu Santo quien te lo dice. Continuamos leyendo, versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Y qué entendemos de esto? Sí, debemos estudiar las Escrituras, pero mira, no podemos solo tomar las Escrituras con fines académicos o literarios nada más, sino la misma palabra, las mismas Sagradas Escrituras dicen que la palabra mata, pero que el Espíritu, que el Espíritu da vida, que vivifica. Tú y yo necesitamos que al leer esta palabra, al abrir nuestras Biblias, el Espíritu Santo sople sobre ellas para que tomen vida en nosotros. Dice el versículo que acabamos de leer, dice: no solo con palabras enseñadas por sabiduría humana,
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ves? Mira, ahora que repito, hemos leído bastante el Nuevo Testamento y sé que debes estar en esta práctica en los retos que hemos hecho. Jesús le había dicho a los discípulos, podría decir hasta el cansancio, lo que iba a pasar. Les había dicho, me van a tomar cautivo, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Y ellos como que no lo entendían. El día que lo arrestaron, el día que arrestaron a Jesús, el día que lo enjuiciaron, el día que lo colgaron en la cruz, todos los seguidores de Jesús estaban consternadísimos, se querían, no sé, de manera ilustrativa, pues creían que era el fin del mundo, que todo se había acabado, que no sabían qué era lo que iba a pasar. Pero ¿cuándo es que entendieron esto? ¿Cuándo es que entendieron lo que Jesús les estaba diciendo? ¿Cuándo es cuando les cae el 20? Hasta el Pentecostés. Hasta que es enviado el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos, les abre las escrituras o les revela esa parte que Jesús les estaba diciendo. Y de repente incluso vemos a Pedro, el apóstol Pedro, un pescador que posiblemente no tenía ni siquiera una instrucción académica. Lo vemos señalando y diciendo, no, lo que está pasando en el Pentecostés, ha descendido el Espíritu y ellos no están borrachos, sino está explicando, esto es lo que el profeta Joel prometió. Y Pedro pareciera hasta muy letrado, diciendo, esto es lo que el profeta Joel prometió sobre el derramamiento del Espíritu. Y dices, wow. Hasta ese momento, en ese momento tienen una revelación de todo lo que Jesús les había dicho, y por ello tú y yo necesitamos siempre que venga el Espíritu Santo y nos revele las Escrituras. Sabiendo, teniendo este conocimiento que el Espíritu Santo no es una invocación que voy a hacer para que venga, sino es cuando Jesús se refiere al Consolador, la palabra utilizada o la traducción en el original es Paracletos, aquel o uno igual que camina contigo, el que camina contigo todo el tiempo. Entonces esa parte que no se nos olvide, porque posiblemente si estás viviendo una vida cristiana complicada, difícil, cuesta arriba, cansada, pues es porque a veces ignoramos esta parte. Ahora, Jesús entendió que no solo Él necesitaba el Espíritu Santo, sino que nosotros necesitábamos el Espíritu Santo. Fíjate, en Hechos 1, verso 4, ya lo sabemos, estaba explicándote esto, los discípulos estuvieron con Él, ¿cuántos años? 3 años con Él, aprendiendo de Él. Vaya, no hay mejor instituto bíblico, o sea, al que te inscribas, no, ellos tuvieron el mejor instituto. Y a pesar de esto, Jesús les dice en Hechos 1, verso 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Nos saltamos al verso 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si Jesús lo necesitó, si los discípulos lo necesitaron, tú y yo lo necesitamos, y debemos anhelar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. La llenura del Espíritu Santo para llevar a cabo toda acción, no solo en la congregación. El Espíritu Santo no solo es para venir el domingo y decir, ay, como que estaba bien buena la alabanza, ahora sí sentía el Espíritu. No, el Espíritu Santo está en ti, está dentro de ti,
y está fortaleciéndote y está acompañándote y está consolándote y está recordándote todo y está llenándote de poder y te está acompañando en las tentaciones y está recordándote constantemente quién es Dios y sus promesas, y todo el tiempo está hablando a tu vida, hablando a tu corazón. Y en las Escrituras el Espíritu Santo está así, wow, la palabra toma vida por el poder del Espíritu Santo. Quiero concluir con esto. El Espíritu Santo no puede ser tomado solo como una fuerza, como un viento fuerte, como una manifestación. No. Ezequiel 37. Y sé que esta profecía de Ezequiel 37 te la he leído y la has leído muchas veces. Esta profecía que habla de los huesos secos. Dios lleva a Ezequiel y ve este valle lleno de huesos secos y está allí, pero estos huesos no están unidos, o sea, están todos regados, no hay carne, no hay tendones, no hay forma, solo hay huesos. Ezequiel 37, verso 4. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Fíjate bien, profetizar no es ponerte raro y agitarte ahí y decir así dice el Señor. No, profetizar es hablar con tu voz, hablar en voz alta lo que Dios ha hablado. Y aquí le está diciendo: profetiza, profetiza. Y entonces vemos, dice en el versículo 8, perdóname, antes en el versículo 6: y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Se forman estos huesos, ya hay carne, ya hay tendones, se convierten en cuerpos, ya están unidos. ¿Y cuántos de nosotros no podemos decir con honestidad que hemos tenido un encuentro con la palabra de Dios? Tenemos un entendimiento, somos parte del cuerpo, pero no hay vida, no hay espíritu, no hay vida. Ya decimos: es aburrido ir a la iglesia, ay, qué monótono. Es aburrido orar y no hay vida. Pero continúa diciendo entonces, y me dijo en el versículo 9, y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Tú y yo necesitamos hablar al Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos abrir nuestros labios y decir: Espíritu Santo, ven, trae vida. Trae vida, dependemos de esto. Es la garantía que Jesús nos ha dado. Es la garantía para que podamos llevar una vida cristiana exitosa. ¿Y cómo es que recibiste a Jesús? Con una declaración: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, con una declaratoria, con tu voz, abriendo tus labios. Entonces tú puedes decir: ¿pero qué tengo que hacer? ¿Es una invocación acaso? ¿Debe haber un ritual? ¿Solamente es bautizándome? Y entonces el Espíritu Santo está contigo hoy y siempre. Así que con esto cierro. Hay que hablar al Espíritu Santo. Profetiza, habla lo que Dios ya ha declarado.
Y levántate en la mañana y levántate del lugar en el que estés y comienza a orar, comienza a hablar al Espíritu. Ya vimos, no solo es una fuerza, no es una voz aquí, no, es Dios con nosotros, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Así que te invito a que hagamos una oración. Hablemos al Espíritu Santo. Hablemos de lo que hemos estudiado el día de hoy, pero no lo hagas solo repitiendo lo que yo diga, sino hablemos al Espíritu Santo. Oremos.